Muy buenas noches, amigos de Entre Mujeres y un Clavel. Estamos aquí en una nueva entrega de este su programa. Tenemos un tiempito que no nos veíamos, pero ha sido porque hemos estado desarrollando otros proyectos. Le damos la bienvenida como siempre, le agradecemos la sintonía y el que cada semana podamos contar con su audiencia. Gracias a todos por preguntar, por darnos seguimientos y bueno, esta noche vamos a estar con una entrega muy especial y vamos a hablar sobre lo que es la mujer virtuosa. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola Jennifer, ¿cómo estás? Encantada de retornar y entrar otra vez en lo que es nuestra rutina y más encantada por esta entrevista que tiene una tonalidad muy especial para nosotras. Eso es así. Le damos la bienvenida a Corina Velázquez, quien es nuestra invitada de la noche. Ella está compartiendo con nosotros, está directamente desde mi hogar. Y bueno, vamos a desarrollar el tema con ella, quien es un ejemplo de lo que es una mujer virtuosa. Corina también es una mujer migrante, al igual que todos nosotros, o la mayoría de las personas que nos siguen. Ella logró desarrollarse y emprender una nueva aventura a nivel personal y espiritual en los Estados Unidos. Ella es de Nicaragua originalmente y salió de Nicaragua en una época muy difícil. Vamos a decir que fue corriendo de una dictadura que la llevó forzosamente a tener que emigrar. Y de esa manera llegó a los Estados Unidos y se desarrolló, terminó sus estudios académicos, aprovechó las oportunidades hasta desarrollar un doctorado. Así que ella nos va a contar un poco sobre cómo logró integrarse a la sociedad y llegar hasta ese punto de desarrollo. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, en primer lugar, porque Él fue el que me ayudó a poder salir de mi país, de Nicaragua, huyendo, como dijo la hermana, del régimen comunista de Daniel Ortega. Mi hija tenía nada más que 3 añitos. Soy casada, mi esposo tuvo que quedarse por 6 meses en Nicaragua porque a mí me dieron visa americana con mi hija. Fue un milagro que Dios me dio porque no dejaban salir a nadie con niños del país, porque le llamaban también a las personas que estábamos preparadas y trabajábamos en instituciones importantes del gobierno, como yo trabajaba en telégrafos y correos en el Palacio Nacional de Nicaragua, de Managua, Nicaragua, que no dejaban salir a nadie, pero Dios hizo el milagro de que me dieran visa americana a la niña y a mí, juntos, y pudimos llegar a este país. Y lo primero que yo hice fue buscar una iglesia cristiana, porque yo era miembro de una iglesia evangélica en Managua, Nicaragua, la iglesia Jerusalén, Misión Bautista Internacional. Pero porque tenga el nombre internacional no quiere decir que yo pude venir por ese medio, sino por el medio del milagro que Dios hizo conmigo de traerme, pero Él tenía un propósito grande para mí, porque cuando yo llegué aquí, yo tuve que sobresalir buscando una iglesia primero, y los hermanos de la iglesia y el pastor me ayudaron a buscar un edificio para vivir con mi hija. Y no tenía trabajo. A los 15 días yo ya tenía mi permiso de trabajo y mi Social Security. Con eso yo empecé y fui a aplicar a una escuela en Miami-Dade County Public School. Le pedí a Dios que si me daba ese trabajo, que fuera para siempre, hasta que yo me retirara, que no iba a buscar otro trabajo y que yo seguiría siendo fiel al Señor y sirviéndole a Él siempre. Y que trajera a mi esposo de alguna manera. Y me dieron el trabajo. Entonces, el trabajo que me dieron fue trabajar con niños de clase especial, ESI. ESI se llama en las siglas escritas en inglés, para niños de autistas y de síndrome de Down, de todo lo que sean niños de clase especial. Trabajé por 33 años en la institución de Miami-Dade County Public School, y fue para mí un privilegio y fue una bendición grande, porque yo sentía que eso era lo que Dios quería que yo hiciera con los niños. Mi hija se graduó y ahora es una muchacha que está bien preparada. Estudió administración de empresa y hizo un máster y sigue estudiando. Yo estudié entonces de noche,
inglés en el Miami-Dade College, y porque me hacía falta, tenía un poco, pero me hacía mucha falta aprender más inglés. Y en el día trabajaba, en la noche iba en bus, caminando, y llegaba a recibir mi clase de inglés. Después de eso, tenía 2 días en la clase del Seminario Teológico de New Orleans, una sucursal que había en Hialeah. Iba 2 noches y el resto de las noches que me quedaba iba a estudiar inglés. Era algo que me iba corriendo, me llevaban corriendo y de la mano, pero yo pude sobresalir. Y le di gracias a Dios porque llegué a graduarme en Ministerio Cristiano en en el 2011. Terminé mi estudio de Ministerio Cristiano y hice el bachillerato. Pero me aconsejaron que como yo tenía buenas notas, entonces podía estudiar el máster. Hice el máster en psicología. Y terminando el máster, me dijeron, usted puede llegar al doctorado porque tiene buenas notas y no es incansable, usted es persistente, y así es. Yo soy persistente en la obra de Dios y soy persistente en todas las áreas de mi vida. Tengo 43 años de casado. 43 años de casada. Y he tenido que aplicar lo que esta mujer de la Biblia me enseña a mí en Proverbios 31, 10 al 12. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella, confiando, y la cuida todos los días. O sea, que hay diferentes versiones en la Biblia que uno puede leer, pero esta, la palabra de Dios, es la que a mí me ha sacado adelante y me tiene aquí con vida. Gracias a Dios. Y mi esposo, bueno, no le seguí contando de cómo yo llegué, estoy contando solo cómo yo llegué aquí, pero mi esposo llegó a los 6 meses de estar aquí. Un pastor de una iglesia me ayudó y me le hizo la invitación y vino con visa americano. Y entonces ya yo, bueno, me realicé más porque él ya me cuidaba a la niña en la noche y yo podía seguir estudiando de noche. Hasta terminar mi doctorado en consejería cristiana. El título que me dieron a mí es consejera pastoral. Tengo mi diploma y gracias a Dios sigo trabajando en la obra del Señor, en lo que Él me mande hacer. ¿Cómo es vivir bajo un régimen de dictadura? ¿Cómo fue ese tiempo para usted? Es imposible vivir en un país donde no hay libertad y donde hay opresión, porque no solamente es que no hay libertad, es que hay mucha opresión. Hay una presión que uno no resiste, porque todo es militar y todo es arma y todo es controlado. A nosotros nos daban una tarjeta para comprar comida y eso era racionado, dependiendo de cuántos miembros de la familia estaban en casa. Pero a mí, gracias a Dios, nunca me faltó nada. De eso estoy segura, pero no resistía estar en esas condiciones. Vivir un día en un país comunista es vivir un año. Con eso se lo digo todo. Es como vivir un año. No hay libertad, le racionan la comida, le racionan todo y no tiene libertad de expresión para nada. Yo salí desesperada, que cuando yo llegué aquí no me importaba caminar a pie, sudar, lo que fuera, pero yo me sentía libre y gracias a Dios salí adelante con eso. Y Es un testimonio muy fuerte, es un testimonio muy bello. Quería preguntarle, usted como mujer latina, como mujer inmigrante, como mujer cristiana, a su llegada a Estados Unidos, ¿cómo fue esa integración? ¿Qué pasó? ¿Cómo se transformó su vida? No solamente del modo personal, sino del modo espiritual. También cómo usted se llegó a inserir en lo que es Estados Unidos cuando llegó. Lo primero que hice fue buscar la iglesia cristiana. Y ahí yo empecé a trabajar con niños en la escuela dominical.
como maestra de escuela dominical y no me di por vencida. Yo sentía que yo no estaba aquí como una inmigrante, me sentía como si ya yo tenía muchos años de vivir aquí en este país, porque todo el mundo me querían a mi hija, me apreciaban, miraba la diferencia, que todo el mundo se reía con nosotros. Y eso ayuda mucho porque a veces que una sonrisa abre el ambiente para que uno sienta que está en otro ambiente, no en un ambiente de opresión y de rabia, de odio, sino más bien un ambiente de paz, empezando por ahí, que se siente un ambiente de paz. Y pude, como les dije anteriormente, pude encontrar trabajo y pude servir siempre al Señor como lo estoy haciendo hasta ahora. Háblenos de qué es ser una mujer virtuosa. Cuéntanos un poco sobre ello. ¿Cómo nosotras podemos lograr ser una mujer virtuosa? La mujer, empezando que Dios hizo a la mujer igual que a los demás seres humanos, como es el hombre. Cuando Dios creó al hombre, Él ya de una vez había puesto en ese cuerpo a su mujer, que era Eva. Ella no estaba presente, pero como Dios es omnisciente y Él hace lo que Él quiere hacer, no lo que uno quiere hacer, tal vez Adán ignoraba eso porque no sabía que él en su cuerpo había una mujer, pero que no estaba descubierta todavía hasta que Dios le hizo la operación, la primera cirugía del ser humano, fue esa de que Dios abrió la costilla de Adán y le puso su esposa porque vio que la necesitaba para que fuera su ayuda idónea. Y esa es la mujer virtuosa porque fue un privilegio para la mujer de poder ser la ayuda idónea de un hombre que es muy fuerte, porque se supone que el hombre es fuerte y que no necesita ayuda de nadie. Mas, sin embargo, aparte de la protección de Dios, necesita mucho la ayuda de la mujer. Pero para eso nosotros también tenemos que tener a Dios en nuestro corazón y tener la dicha de creer en Él solamente. Y también, como María fue el ejemplo de nosotros, en Lucas 1:45, el ángel le habla a María y le dice que va a tener un bebé, el Hijo de Dios. Y ella, esta mujer valiente, aceptó lo que el ángel le dijo y pudo llevar, sin importarle todos los sacrificios por lo que iba a pasar, todas las amenazas, porque en ese entonces una mujer que salía embarazada sin ser casada era muerta a pedradas, pero más sin embargo ella tuvo el valor porque creyó en Dios que la iba a liberar, o sea que una promesa de Dios para la mujer cristiana, para la mujer tiene que creer en esa promesa de Dios, que Él nos va a proteger a nosotros y que tenemos que emprender los viajes, lo que sea, lo que el Señor nos ponga adelante, con la ayuda de Él se puede. Solo nosotros no podemos, pero con la ayuda de Dios sí se puede. ¿Cuáles son las cualidades que debe de tener esta mujer virtuosa? Humilde, la humildad es muy importante porque a veces que por falta de humildad la mujer sufre más. Una mujer virtuosa tiene que tener un espíritu afable, un espíritu de comprensión, un espíritu de ayudar a otros, principalmente a su esposo. Tiene que ser una mujer pacífica, no rebelde, no pendenciera, pleitista, y todo lo encontramos en la Biblia. Y nosotros vamos a Proverbios. Aquí nos damos cuenta que aquí está todo. Cómo ser una mujer virtuosa. Ahí lo dice todo. Comparando los tiempos de la nueva generación, ¿no? Que es una generación que va más despierta, que tiene menos importancia por las cosas espirituales, como por hablar de Dios, y es una generación un poco más rebelde. O sea, ¿usted entiende que se ha perdido un poco de lo que sería la mujer virtuosa? Sí, en parte sí, se ha perdido por falta de sabiduría.
porque la mujer virtuosa también tiene que ser sabia, tiene que tener sabiduría para saber gobernar su hogar, para saber organizar su hogar y cómo tratar a sus hijos también, con educación y con la palabra de Dios, para que ellos sean dóciles y no tengan que sufrir tanto en la calle, como suele suceder con muchos. También el materialismo que se vive hoy en día, que la gente a veces se olvidan de Dios cuando llegan a este país, porque la ambición a tener dinero, a comprar una casa, a comprar el carro del año, eso los lleva también a la perdición, porque los padres se alejan de sus hijos, se van a la calle desde la mañana y no los ven hasta en la noche que llegan y ya no hablan con ellos y van creciendo, y quienes los crían a ellos son otras personas que no les importa que hagan lo que hagan. Y cómo nosotros podríamos alimentar como esa parte de ser de la mujer, porque también vemos lo que es la violencia, el machismo, los celos, hay muchas situaciones que se dan en un hogar, y para mantener esa sabiduría dentro del hogar, o sea, ese equilibrio en la familia, se tienen que dar muchos factores. Y entiendo que lo que usted ha dicho, o sea, la parte de ser virtuosa, es uno de esos factores, el nosotros poder crear ese equilibrio y esa armonía dentro del hogar. Porque con las situaciones que vemos en las noticias, por ejemplo, a mí me impactó mucho cuando llegué a Estados Unidos, el ver en las noticias que niños armados iban a las escuelas y baleaban. Tú sabes, Tania, que nosotros estamos en Europa no se ve eso, o sea, eso sería un escándalo, eso sería una situación que es impactante. Y el llegar aquí y en la primera semana de estar aquí, a mí me conmocionó mucho ver esa balacera en las escuelas. Entonces vemos que hay un factor, como usted ha dicho, que la gente se va por lo material, que la mujer se olvida del hogar y va a comprarse el coche, va en busca del dinero, pero también si alguien ya está en esa condición y quiere volver hacia atrás, o sea, reivindicarse y encontrar como una solución para volver a crear esa armonía en su hogar, ¿qué debería de hacer? Bueno, en realidad que los valores se han puesto muy pesados. Ya la gente no tiene vergüenza para hacer lo que quieren hacer. Y eso es por falta de sabiduría y por falta de trabajo de los padres con los hijos. Porque ahí es donde encontramos nosotros esta mujer virtuosa, es diligente, es productiva en casa y en su trabajo diario. Es una excelente mujer que se fija metas en su trabajo, cumple. Una mujer que hace uso inteligente de su tiempo, que sabe dominar su tiempo, que sabe lo que está haciendo y trabaja duro. Ella es fuerte y capaz de hacer todo su trabajo. Trabaja hasta altas horas de la noche para asegurarse de que su negocio tenga ganancia. O sea, en este caso no el negocio, sino que su familia esté bien. Sí. Que está velando por ellos, está velando por su familia, está velando por todo. Ese es el trabajo de la mujer virtuosa. No es la mujer celosa tampoco, sino la mujer virtuosa no se ocupa de celar a su esposo. ¿Sabe por qué? Porque se siente segura de su esposo. Sabe que Dios le dio a ese esposo y que él no le va a fallar si ella lo pone en las manos de él, del Dios Todopoderoso. Y yo lo he visto con mis ojos. Yo he vivido y por eso lo digo. Porque cuando yo me casé con mi esposo tenía varios hijos con otras mujeres que yo no los conocía. Y después que aparecieron, yo les di amor. Les dije que tenía que cuidar a sus hijos porque eran sus hijos. Él tenía miedo de que yo no me casara con él si yo me enteraba que él tenía más hijos. Pero yo le dije que no tuviera miedo, que además ya estábamos casados, que yo no iba a tomar represalia con el tiempo pasado y que él tenía que ayudar a sus hijos también, porque eran sus hijos. Entonces, si yo hubiera sido una mujer que no hubiera conocido la palabra de Dios y que no hubiera tenido sabiduría, hubiera fracasado con mi matrimonio. Pero esto me ayudó a mí a ser una mujer virtuosa.
Sí. Ahí entra lo que dice la palabra de Dios, que la mujer sabia edifica su casa y la necia lo destruye. Usted aplicó lo que son los conocimientos bíblicos de la sabiduría y como estaba diciendo Jennifer, lo que yo creo que muchas veces esa sabiduría y esa virtud bíblica se ha corrompido y como la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, habiéndose corrompido todo lo que es esa sabiduría, creo que lo que estamos viendo en la sociedad es consecuencia de todo eso. Muchas problemáticas en el matrimonio, con los hijos y en todo nuestro entorno, porque nosotros sabemos que bíblicamente la sociedad es compuesta de la familia, que la familia es es el primer ente que Dios, como Dios ha concebió hombre, mujer y la unión como familia. Entonces, creo que muchas veces esa corrupción principalmente, como dicen, se hace mucho hincapié en la mujer virtuosa porque nosotras como mujeres tenemos un pulso de lo que es la educación, de lo que es el andamiento de nuestra casa, de nuestros matrimonios y todo. Por eso es que la Biblia nos llama a ser lineales y aplicar la sabiduría y también la virtud, ser virtuoso y cubrir muchas cosas. Sí, porque el rol, como acabamos de decir, el rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia. Durante siglos, la sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus funciones y esposo y madre. Con el tiempo, la mujer comenzó a ocupar roles sociales más relevantes como lo que hacemos ahora nosotros las mujeres fuera del hogar, en distintas funciones, tanto en el mundo del trabajo como en la política de hoy. La mujer ocupa un lugar muy importante en la vida social. Esa mujer, aparte de eso, si es una mujer de Dios, si es una mujer virtuosa, es organizada en sus finanzas y protege a su familia en su hogar. Así mantendrá los roles cristianos en su hogar, porque Dios empezó por la familia. Él instituyó la familia. Y sin familia no hay sociedad. La sociedad depende de la familia. Por eso cuando hay un muchacho o alguien que comete un delito y está en la cárcel, no luce bien en la sociedad, pero repercute en el hogar. ¿De dónde? ¿Cómo nació? ¿Cómo se crió? ¿Quiénes son sus padres? Si son personas decentes, por decir así, o son personas que han dejado que sus hijos anden en la calle haciendo lo que quieran, fumando, tomando, y ellos también en su casa. Esa no es vida para una familia. Muy bien. Y bueno, ya para finalizar con el tema de esta mujer virtuosa, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le daría a la mujer de hoy, a la mujer activa, a esa mujer que lucha? Porque también entendemos que hay mujeres que deciden quedarse sin hijos y ser ellas sin casarse. Vemos ahora de todo, ¿no? Que la mujer tiene decisión propia, que la mujer no es como antes, que estaba, y más en nuestro país en latinoamericano, que estaba consagrada a un matrimonio, a una casa, a ser solo la mujer de la casa. Como usted ha dicho, ahora la mujer decide qué hacer con su vida. Si se quiere quedar sola, si no quiere tener hijos, pero también decide si quiere estudiar, si no quiere estudiar o si quiere pasar su vida viajando. O sea, la mujer ahora tiene voz. Yo lo que le diría a la mujer, si no es virtuosa, que debe de haber un balance en todo, porque es verdad que tenemos libertad para ir a trabajar fuera de casa y estudiar, como hice yo, pero yo no me abandoné de mi hogar, ni de mi esposo, ni de mi hija, no la dejé con nadie en otro lugar, en otra casa, para siempre, solamente mientras yo iba a clase y mientras, digo, a trabajar, la dejaba al rato, pero cuando Dios fue tan bueno conmigo que me dio un trabajo en una escuela y yo llevaba a mi hija a la escuela y cuando yo salía de mi trabajo, la recogía y la llevaba para mi casa.
pero no todos tenemos esa dicha. Pero en realidad hay un balance y uno tiene que saber cuáles son sus obligaciones para con su esposo y para con sus hijos, porque casi siempre repercute en la mujer, en la madre, la más responsable para cuidar a sus hijos. Nadie mejor puede cuidar a sus hijos que su madre. Y en cuanto a la juventud, que no quieren, como dijo la hermana Jennifer, no quieren casarse, es por la misma corrupción que hay en este mundo y en este país, principalmente porque en ningún otro, como dijo ella, otro país se ve lo que se ve aquí. Entonces, como que las personas jóvenes tienen miedo pasar por un mal rato y fracasar en el matrimonio, o que vayan a traer un hijo al mundo, una mujer, y que el esposo se divorcie de ella y después tenga que sufrir ella y su hijo también por la sociedad tan mala que está viviendo. Pero si la persona o la pareja se pone de acuerdo y ponen un balance en estas cosas, porque los dos trabajan, tanto el esposo como ella, y casi siempre la mujer es la que se acuesta más tarde, como dice ahí en la Biblia, en Proverbios que acabamos de leer, que es la mujer la que se acuesta tarde cuidando a su hijo hasta que se duerme su niño y comió, y eso entonces ya se puede ir a dormir tranquilo. Raras veces el padre se levanta de noche a ver a sus hijos, porque ellos y el trabajo de los hombres son más fuertes, por supuesto. Pero también es deber del padre ayudar el día que está libre, la hora que está libre, de hablar con sus hijos, salir con ellos. Tiene que haber, como dije de nuevo, un balance para que puedan tener tiempo para sus hijos. Salir con ellos, hablar con ellos, jugar con ellos, porque no dependen, los hijos no se conforman con que se les dé un carro nuevo, que se les dé ropa nueva, y que de marca, ni nada de eso. Los hijos, ellos necesitan es amor. Y si de nada sirve que tengan una casa, que no les falte nada, si no tienen amor, de nada sirve, como dice en 1 Corintios 13:13. Yo entiendo que el hogar está conformado por dos. Hay un rol de la madre y hay un rol del padre. Exacto. El rol del padre es proteger y cuidar, y el rol de la madre es velar. Sí. Es mi entender, ¿no? Entonces, ese equilibrio es lo que hace que los hogares sean funcionales. Cuando hay hogares disfuncionales, porque también está el hogar donde podemos ver actualmente a la madre criando a los hijos sola porque el padre se desentendió. O vemos al padre criando a los hijos solo porque se quedó sin la madre o pasó alguna situación. Entonces, hay una situación que es un despertar, ¿no?, de la sociedad, que llevó a que los roles fueran cubiertos por la otra persona. No debe de haber diferencia. Aquí en este país, como dije, como todos trabajan, como los dos trabajan en la pareja, ambos están en el deber de cuidar a sus hijos. Ya sea que a veces que los esposos no saben cocinar, pero la esposa puede dejar comida hecha para si él llega primero, él puede comer con sus hijos y después cuando ella llega, pues se va a servir ella. Siempre hay solución. Cuando uno quiere resolver el problema, ayuda a resolver el problema. Ahora, si se niega a no ayudar, es porque no quiere estar en paz y en armonía en su hogar, pero no debería de ser así. Todavía hay solución, porque lo primero que hace la gente aquí es comprar una casa, pero esa casa necesita mantenimiento. Igual los hijos, lo primero sí va a embarazarse, pero hay que pensar que ese hijo no va a crearse del aire. Tenemos que trabajar para mantener a esos hijos y educarlos. Esa es la obligación del padre y la madre. Cuando ya ellos crecen, a la edad de 18 o 21 años, se pueden ir para donde ellos quieran, a trabajar, a vivir aparte, pero el deber de nosotros es criarlos y educarlos, tanto el padre como la madre, ambos, como se dice en inglés, both. Bueno, nos queda un minuto. Tania, ¿tienes alguna pregunta adicional? No, yo creo que el tema como ha estado planteado
estado bastante exhaustivo, ha estado bastante claro y sumado a una experiencia de vida que da coherencia a lo que es el tema. Nada, queremos que cada mujer que ha escuchado este programa sí, le sirva de edificación para su vida, para su familia y para lo que es un equilibrio en nuestra sociedad, porque sabemos que eh, aplicando conceptos bíblicos es el único modo que nuestra sociedad puede sanar y puede equilibrar lo que son los mandatos de Dios a lo que es el plan original. Hay algo muy importante que la mujer virtuosa tiene que saber es orar por su esposo y por sus hijos y por ella, porque la gracia de Dios se manifiesta por medio de la oración y la humildad de la mujer que ore por su esposo. Casi no hay muchas mujeres que oren por su esposo, casi siempre oramos por nosotras y por los hijos, pero como que el esposo lo dejamos por último. Pero ¿sabe qué? Que nosotras nos casamos sin hijos y tenemos que apreciar a ese esposo como una bendición que Dios nos ha dado, porque nosotros nos casamos con el esposo que Dios nos dio, no el que nosotros queríamos. Lo digo por mí, por mi experiencia. Y más sin embargo, ese es el esposo que Dios me dio porque tenemos 43 años de casado y nos comprendemos y nos amamos y nos servimos uno con otro. Y él se adaptó a mi modo y yo me adapté al modo de él, porque, por supuesto, cada uno es individual, pensamos diferentes, el hombre piensa de una manera, las mujeres pensamos de otra manera, pero de lo que estoy segura es que mi inteligencia sobrepasa, como dice el proverbio, que sobrepasa sobre las joyas preciosas. No hay ninguna joya preciosa que valga tanto como una mujer virtuosa. De eso estoy segura. Y Dios Es quiera una que corona para su todos marido. sean así, que nos esforcemos y que luchemos y decir, Señor, yo me quiero ganar el cielo. Dame paz, dame sabiduría y no me dejes, no me metas en tentación. Y ahí empezamos a hablar con Dios, porque Él tiene abierto su oído para escucharnos a nosotros y también cumple sus promesas. Él le prometió a María cuando salió embarazada del ángel que le anunció que iba a tener a su hijo Jesús. Ella creyó y Dios le cumplió lo que le prometió. Y eso mismo lo hace con nosotras, las mujeres virtuosas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en Entre Mujeres y un Clavel. Nos vemos en una próxima entrega. Tania, buenas noches, buena madrugada, ¿no? Bendiciones, buena madrugada Un aquí. placer conocerla. Chao, Igualmente, buenas Dios le tardes bendiga América, mucho. buenas noches Europa y hasta otra próxima Gracias entrega de Entre Mujeres y un Clavel. todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Es un privilegio para mí. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Cuídense. Que Dios les bendiga. No veo el recording.